Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este programa de estudio titulado Una vida victoriosa. Esta noche vamos a contestar una de las más importantes preguntas que tal vez tú, como radio escucha, te has estado preguntando en tu corazón. ¿Cuál es el remedio para la vieja naturaleza? Rápidamente, recordemos que nuestro programa se llama Una vida victoriosa. El primer programa tuvo como título La batalla entre dos naturalezas y aprendimos que dentro de nuestro corazón existen dos batallas entre el bien y el mal. El segundo programa tuvimos el tema Tenemos una naturaleza pecaminosa y estudiamos que esa naturaleza es muy pecaminosa en el sentido que nos lleva a pecado, nos conduce a pecado y que todos los hombres tenemos. Esta noche, con ayuda de nuestro pastor, el hermano Alfredo Santiago y toda la familia Santiago, trataremos de, con la gracia del Señor, contestar cuál es el remedio para la vieja naturaleza. Hermano Alfredo, muy buenas noches. Buenas noches, hermano Pablo, Javes, Emily y Miriam. Es de nuevo de mucha bendición poder reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Qué mejor que en este tiempo que todo el mundo está en los hogares y hay un poquito de temor a salir, a contactar con otras personas, pero gracias a Dios que la tecnología ha sido en estos días de mucha bendición, ¿verdad? Como desde aquí, desde el hogar, podemos estar llevando una palabra de bendición para otros. Así es, hermano Alfredo. Fíjese, hermano Alfredo, que el programa anterior hablábamos de tener una naturaleza pecaminosa. Primera de Juan 3:9 dice que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero también Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y hablábamos de esa naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza que todo hombre tiene en su corazón. Hablábamos de que muchas personas se preguntan, ¿por qué soy así? ¿Por qué me pasa estas situaciones? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo dejar de pecar? Entonces, hermano, ¿cómo podemos dejar de pecar? Primero que todo, antes de empezar, yo quiero llevarlos a la Biblia. No exactamente vamos a leer algún pasaje, no, simplemente para aquellos que están familiarizados con la Biblia y que conocen la Biblia. En una situación, ahí en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, al final del capítulo 8, él está casi llorando, porque una de las palabras que él usaba ahí es que no había remedio para el pueblo, no había bálsamo en Galad, no había médico, no había medicina para la condición del pueblo de aquella época. Pero qué bendición para nosotros en este tiempo. Quizás el profeta estaba mirando en esa época lo lejos que estaba la clave, lo lejos que estaba el remedio para la gente que vivía en su época. Pero de veras damos gracias a Dios por el tiempo que nos tocó vivir a nosotros. Hoy sabemos que sí hay un médico y sabemos que hay una medicina, hermanos, para esta situación que cada uno de nosotros como cristianos vivimos. El hermano Pablo preguntaba, ¿cuál es el remedio para la vieja naturaleza? Bien, pues yo quiero hacerles este comentario rápidamente. Cuando nacemos de nuevo, Cristo entra en nosotros y empezamos a tener una nueva naturaleza. Él literalmente nace como una semilla en nosotros. Y nos gustaría que la hermana Emily nos leyera Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Parece que este pasaje estuviera diciéndonos que Jesucristo ha venido a morar en nosotros como una pequeña semilla.
como algo muy pequeñito, pero ustedes saben que una semilla, por muy pequeña que sea, tiene una información, tiene un poder de vivir y de crecimiento. Y si pensamos que Jesucristo ha venido a vivir en nosotros como una nueva naturaleza, Él ha entrado como una semilla muy pequeña, pero lo que Él desea es crecer en nuestro interior hasta estar totalmente formado. Así es, hermano Alfredo. Fíjese que vayamos a Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ay, hermanos, ¿acaso no es verdad que incluso después de haber nacido de nuevo y de ser llenos del Espíritu Santo, de vivir una vida en la iglesia, de ser visitados constantemente con su presencia, de ser bautizados incluso con el Espíritu Santo, ¿no es cierto que existen muchas batallas en la carne, en nuestra manera de ser, en nuestro carácter? La carne, el viejo hombre, la vieja naturaleza, el hombre carnal, todos estos, hermanos, son sinónimos que describen aquello con que nacemos. Usted y yo hemos nacido con una vieja naturaleza, y eso lo estudiamos en el programa pasado. Les pedimos a aquellos que nos están sintonizando ahora, hay un programa dedicado a la vieja naturaleza, la que se encarga de lidiar con nuestra carne, con nuestra vieja naturaleza, con nuestro viejo hombre. Esa respuesta o ese remedio lo podemos encontrar en Romanos 6, en el capítulo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Me gustaría comentar con ustedes un poco acerca de Romanos capítulo 6 y verso 6, como ya oyeron, lo acabamos de leer. Pablo decía que aquello que lidia o pelea con nuestra carne, con nuestra vieja naturaleza o con el hombre viejo, es entrar a la experiencia de Romanos capítulo 6, verso 6. ¿Qué experiencia es lo que presenta el Espíritu Santo a través de Pablo en ese verso 6? Miren, amados hermanos, todos tenemos un pasado. Todos en algún momento anduvimos sin Cristo, pero sí con esa naturaleza apartada de Dios en nosotros. Y si Cristo Jesús no nos hubiera dado la oportunidad de vivir en nosotros, nunca pudiéramos tener ni siquiera la posibilidad de entrar a la experiencia de Romanos 6, verso 6. Miren, esto es lo que yo quiero decirles. Experimentar Romanos 6, 6 es entrar a lo que nosotros llamamos al nuevo nacimiento. Es experimentar la llenura del Espíritu Santo, es recibir el Espíritu vivo de Cristo viniendo a vivir en nosotros. ¿Qué dice Romanos 6:6? Como ya lo leímos, dice: sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y la pregunta que yo hago al oír este pasaje o al leer este pasaje es: ¿hace cuándo fue crucificado Cristo? Según los historiadores, Él fue crucificado hace 2000 años. Pero nosotros vivimos en el 2020. ¿Cómo podemos conciliar el hecho de que fuimos crucificados juntamente con Cristo? ¿Cómo podemos conciliar sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él? Por
la cuestión del tiempo. Hace 2000 años y hoy en el 2020. ¿Cómo podemos conciliar eso? Es muy interesante, hermanos. Miren, parece que nuestro viejo hombre hace mucho murió. Pero, ¿cómo es que nosotros podemos estar seguros de que hace mucho murió? Al creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Al aceptar el sacrificio de Cristo Jesús y al aceptar de que Él murió y resucitó y viene a nuestro corazón, en ese momento, hermanos y amigos, nosotros estamos experimentando Romanos 6:6. En ese momento nosotros estamos recibiendo un conocimiento de parte de Dios, porque dice sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Debemos de saber, hermanos, que nos están oyendo, que Cristo Jesús, nosotros estábamos en él, así como un hijo antes de nacer está dentro de su padre. Entonces, hermanos, nosotros debemos de saber y comprender que nuestra vieja naturaleza, el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, fue destruir, dice la Escritura, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Puede también traducirse como inoperante, ya no trabaja en nosotros. La palabra sabiendo viene, hermanos, de un vocablo griego que significa conocimiento que resulta de la experiencia. Muchas veces nosotros, hermanos, aprendemos o tenemos conocimiento que viene a través de experimentar ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros aprendimos que acerca del calor o de que algo está caliente al poner nuestras manos en una olla tal vez caliente hirviendo, tal vez de niños, y aprendimos que si tocamos algo que está en la estufa o algo que estuvo en el fuego, a través de esa experiencia conocemos que hay calor y que hay y nos podemos quemar. Saber que nuestro viejo hombre fue crucificado no es un conocimiento puramente cerebral, es decir, que yo le estoy comentando esto y ¡ay, qué bueno!, ¿no? Ya murió. No, sino es una experiencia, algo que se capta por fe. Mire, hermano, usted tiene que, si usted está en la iglesia y usted no ha nacido de nuevo, si usted piensa que no hay esperanza para usted, tal vez usted no ha nacido de nuevo, usted necesita tener una experiencia. Tiene que saber que tu viejo hombre fue crucificado, esa naturaleza pecaminosa, eso que te hace pecar, fue crucificado en la cruz del Calvario. Hermanos, es en un encuentro con Dios, el cual anhela llevar a todo creyente a esta experiencia. Y esta experiencia, hermano Pablo, no es una experiencia, como tú acabas de decir, superficial. Tiene que suceder algo dramático cuando se tiene la vivencia de Romanos 6:6. Es en ese momento de experimentar Romanos 6:6 que queda sin poder nuestro viejo hombre, y la vieja naturaleza es arrestada, sometida, encarcelada, para que tengamos dominio sobre él. Experimentar Romanos 6:6, Pablo nos da poder para decidirnos, ya sea a favor de la santidad o a favor de la carne. Dije que Romanos 6:6 nos da poder para decidirnos, ya sea a favor de la santidad o a favor de la carne. Interesante. ¿Por qué dije esto? Nosotros entendemos que santidad o ser santos es ser puestos aparte, separados para Dios. Y también entendemos que santidad es un cambio de posición. Pero me parece que al experimentar Romanos 6:6 en nuestra vida,
nos da un sentido diferente de la santidad, porque parece que aquí la santidad es como una santidad disposicional, porque a partir de ese momento recibimos el poder para decidirnos a ser más santos, más separados, más apartarnos más para Dios, o a su vez. Yo creo, hermano, que la clave de todo esto es saber que estamos en Cristo, estamos en Él, estamos con Él, para Él, con Él, y al ser crucificado, nuestra naturaleza es crucificada, porque la Biblia dice que Cristo se hizo pecado. Todo lo que nosotros llevamos, todo lo que nosotros hacíamos fue crucificado ahí. Y eso nos da el poder, según Pablo, para poder experimentar la gloria del Señor, para poder avanzar en nuestra vida y para, como dice Juan, que Cristo vaya subiendo y que mi vieja naturaleza vaya menguando. Me parece, Pablo, que también es como un punto de partida. Así es. Me parece que Romanos 6:6 es como el arranque de una carrera. Así es. Y que también me parece que Romanos 6:6 desemboca en dos caminos. Puede dirigirnos hacia la santidad o hacia la carne. Porque cuando nosotros comparamos cuidadosamente todos los demás pasajes de las Escrituras con el pasaje de Romanos 6:6, con esa experiencia de Romanos 6:6, podemos ver, no es la erradicación de la vieja naturaleza. O sea, no es el fin completamente de la vieja naturaleza, no es decir, ya tengo esa experiencia y ya no peco más. Pero sin embargo, muchos en la iglesia piensan que al experimentar Romanos 6:6, ellos como que han alcanzado un nivel muy completo de la vida cristiana, y ellos creen que en ese momento completamente el hombre viejo ha quedado completamente sin poder. Pero más no es lo que exactamente Pablo está diciendo ahí. Exactamente. La vieja naturaleza en nuestras vidas, hermano Alfredo, todavía existe, pero está arrestada y puesta en la cruz. Hermano, la esperanza es el camino de la cruz, es el camino que Cristo Jesús condujo. Entonces esto significa que después de experimentar Romanos 6:6, al levantarme cada día, yo decido. Oh, claro. Con la gracia del Señor. Por la gracia de Dios, yo decido qué camino debo de elegir. Sí, ¿sabe por qué, hermano? Porque la carne se debilita más y más a medida que rehusamos alimentarla o ejercitarla, como usted bien decía. Sí. Usted en la mañana se para y usted decide. Muy bien, entonces yo te decía que yo decido lo que tengo que hacer con esa nueva vida que está en mí. Y en la medida que yo paso tiempo con esa nueva vida, en la medida que yo alimento esa nueva vida, Cristo en nosotros, Cristo se va fortaleciendo y va conquistando completamente. Es como podemos ver en 2 de Samuel 3:1. 2 de Samuel 3:1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Así es. Antes de pasar a esto, hermana Miriam, muy buenas noches. Usted tiene un comentario acerca de lo que estamos hablando. Buenas noches, hermano. Sí, tenía un comentario acerca de lo que estábamos escuchando ahorita de las dos naturalezas, y Dios nos ha dado dominio propio para escoger lo que queramos. Y al principio hablaba el pastor acerca de que es una semilla Cristo en nosotros, y si es una semilla, cuando tenemos un campo, la semilla se siembra y tenemos que cuidar ese campo, que no sea arrastrada, que no sea quitada por todo lo que viene, los vientos, las aves. Debemos de cuidarla para que crezca en nosotros.
Ese es lo que yo quería comentar, hermanos. Ese es un buen ejemplo, hermanos, porque cuando se siembra una semilla, no solamente es que se deja ahí y ahí nada más, sino que hay que estar regando, hay que estar checando que fortaleciéndola, cuidándola, hasta que esa planta, esa nueva vida, con toda la información que tiene la semilla, vaya, si se sembró pues manzana, pues va a salir un manzano, si se sembró una viña, pues habrá, dependiendo la naturaleza. Y lo que está en nosotros es la naturaleza divina de Cristo Jesús, que se obtiene al creer y al nacer de nuevo en Cristo Jesús. Es bueno, hermano Pablo, hermana Miriam, hacer énfasis en este punto, porque creo que esto va a llevar vida a muchos corazones en esta noche o en esta mañana. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo en este punto una idea de que de acuerdo a cómo nos ocupemos de la vida de Cristo que está en nosotros, de acuerdo a cómo nosotros pasemos tiempo con esta vida, alimentemos esta vida, la vida de Cristo se va fortaleciendo. A medida que nosotros la reguemos, como acabas de decir, a medida que la cuidemos, que la enderecemos, que la limpiemos, esa vida se va fortaleciendo. Pero momento, porque por el otro lado, si nosotros, porque la otra naturaleza sigue viva, exactamente. Sigue viva. Si nosotros la alimentamos, esa otra naturaleza que está en nosotros también, entonces si nosotros le damos de comer suficiente, pasamos tiempo con ella, también se va fortaleciendo. Por un lado está Cristo en nosotros debilitándose cuando nosotros alimentamos a la vieja naturaleza. La pregunta es, ¿a quién alimentamos más? Exactamente, y es ahí, hermano, y yo quiero hacer un comentario con esto, porque algunos radioescuchas que nos están oyendo, Pastor Alfredo, se preguntan, bueno, ¿y cómo puedo alimentar la vida, la nueva naturaleza, Cristo Jesús? ¿O cómo alimento la vieja naturaleza? O sea, usted habla de alimentarla, porque son dos naturalezas vivas, coexistentes en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos alimentar la nueva vida, la nueva naturaleza que es Cristo Jesús? ¿Y cómo podemos alimentar la vieja naturaleza? Mira, muy interesante, porque fíjate que solo quiero dar un ejemplo. Una madre ama a su hijo como nosotros no podemos imaginarnos. Y el anhelo y el deseo de una madre es ver que ese hijo crezca, se fortalezca y se logre. Y por mucho que la madre quiera eso para el hijo, por un lado, tiene que alimentarse, tiene que eso comer. No lo puede hacer la mamá. Y eso una madre no lo puede hacer por él. El hijo tiene que comer. Ahora, si nosotros queremos alimentar o cómo alimentar a la nueva vida que está en nosotros, pues sí hay mucho. Por ejemplo, la vida de Cristo se alimenta con días de ayunos. La vida de Cristo se alimenta leyendo las Escrituras, memorizando las Escrituras, meditando las Escrituras, ¿sí? Estudiando las Escrituras. La vida de Cristo se alimenta a través de la oración, nuestra vida devocional, nuestra vida de oración, a través también de ir a la iglesia, reunirnos con los hermanos, y a través de cantarle al Señor, ministrarle al Señor con el cántico nuevo, con muchas cosas maravillosas y preciosas. Creo que alimentas esa vida. Ahora, así es. ¿Cómo nosotros podemos también darle de comer a la vieja naturaleza? Yo creo que viendo programas de televisión, cosas inmorales, por ejemplo, estando con personas, amistades del mundo, chistes incorrectos y muchas otras cosas. Son ejemplos que con esto yo creo que queda claro a
a lo que estamos hablando al momento de ser alimentados. O también simplemente al dejar de leer tu Biblia, estás alimentando al hombre viejo. Así es. Al dejar de orar, estás dándole fuerza al hombre viejo. Porque en la medida que nosotros nos ocupamos de los ejercicios naturales legítimos, nosotros le estamos dando mucha vida a la vida de Cristo que está en nosotros. Así es, hermano Alfredo. Fíjese que la hermana Emilia hace un momento leía acerca de 2 de Samuel 3:1 y nos daba una analogía de la batalla que había entre Saúl y David. Fíjese, hermano Alfredo, que podemos encontrar que en esa batalla aparece como una analogía estas dos naturalezas. Por un lado tenemos a Saúl, que pertenece a la naturaleza carnal, al hombre caído, que se va debilitando más y más. Pero por otro lado tenemos a David, que es parte de la naturaleza espiritual. Representa al hombre espiritual. Ajá. Y va adquiriendo cada vez más fuerza. Ah, sí, claro. Y qué hermoso, ¿no? Poder ver esta analogía en la vida del rey Saúl y en la vida del rey David. Así es. En la medida que David, que David, que representa el hombre espiritual, iba creciendo, la contraparte, que era Saúl, que representaba la carne, iba debilitándose. Fíjese, hermano Alfredo, rápidamente, ¿cómo era David? David se le conoce en la escritura como el dulce cantor de Israel. Alguien que amaba al Señor, que pasaba tiempo al Señor, y él poco a poco, a través de esa vida de oración, llegó a ser el rey de Israel, el rey más amado. También era un hombre muy quebrantado, por cierto, ¿no? Era un hombre que se quebrantaba muy fácilmente en la presencia del Señor. ¿Y sabe qué más? Para que quede clarísimo acerca de que, mire, David en la Biblia está registrado ahí, un hombre conforme al corazón de Dios. En mi punto de vista, un hombre perfecto sería un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, hermano Alfredo, podemos encontrar una gran esperanza, porque la perfección que el Señor está buscando no es precisamente no cometer ni un pecado. No hablamos de impecabilidad. Exactamente. Estamos hablando de una vida que adora al Señor, que va con el Señor, pero aún así David tenía batallas internas. Y que cuando fallaba, reconocía sus fallas ante Dios y confesaba y pedía perdón al Señor. Y terminó su vida siendo un hombre que agrada al Señor. Y yo creo que eso nos da una ventaja muy, muy, muy bonita, porque podemos ver las dos contradicciones acá. Para ir terminando, Pablo, que estamos hablando acerca de cuál es el remedio de la vieja naturaleza. Ya hemos estado hablando sobre eso. Pero vamos a regresar por un momento a Romanos 6:6. Y fíjate que después de la experiencia de Romanos 6:6, pareciera que la santidad sigue siendo para nosotros una elección. Una batalla. Como usted decía, cada mañana usted elige. Qué tremendo, ¿no? Porque pareciera que ya llegamos a Cristo. El hombre viejo es tratado y pareciera que ya llegamos a la cúspide. Solo hay que esperar que el Señor venga a redimirlos y nos lleve y ya. Pero la verdad es que Dios es muy sabio. Y fíjate que eso me hace recordar, no sé qué tiempo tenemos, pero eso me hace recordar que cuando Israel llegó a la tierra prometida, Dios, a propósito, dejó grupos pequeños de los enemigos ahí. Y el mandato de Dios para Israel era que ellos conquistaran de manera completa a todas las naciones que estaban ahí. Pero luego Jueces dice que Dios dejó a propósito a esos enemigos ahí para que ellos aprendieran a guerrear. Así es. Parece que el hecho de que el hombre viejo murió al experimentar Romanos 6:6 no es una batalla completamente ganada. Parece que ahí comienza realmente una batalla completamente diferente
en cuanto a si tú vas a ir por el camino de la carne o vas a ir por el camino de la santidad. Mire, yo creo, hermano Alfredo, que Romanos 6:6 es una batalla que se ganó. Sin embargo, es una batalla que Cristo ganó en nuestra vida, pero ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Cristo Jesús hizo su parte y la hizo perfecta, y no tenemos nada que comentar. Pero nosotros, esa vieja naturaleza es plasmada ahí, y nosotros sí nos toca hacer algo. Y como dice Pablo, ¿verdad? Que a nuestra vieja naturaleza la tenemos que considerar por muerta o contar por muerta. Eso es fácil, pero en la vida práctica cuesta. Dice, y ahora, si hemos de considerar a la vieja naturaleza muerta, porque fíjate que nosotros dijimos que Romanos 6:6 es un conocimiento que surge de un encuentro profundo con Dios. No es meramente un conocimiento mental. Así es. Es un encuentro real con Dios. Entonces, si partiendo de ahí nosotros vamos a considerar a la vieja naturaleza muerta, entonces por el otro lado tenemos que estar rindiendo nuestros miembros a Dios. Y así es. Vamos a Romanos en el capítulo 6 y vamos a leer 3 versículos importantes: el versículo 11, el versículo 13 y el versículo 14. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es, hermano Alfredo. Antes de Romanos 6:6, el pecado gobernaba completamente en nosotros. No había oportunidad, no había elección de hacer lo bueno. No podíamos hacer lo bueno porque solo existía la vieja naturaleza, que esa es la naturaleza de la ley de pecado y muerte. Al experimentar Romanos 6:6, esa naturaleza es clavada en la cruz del Calvario, y Cristo, a través de la gracia, nos da el poder para someter al pecado en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo: y golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Para qué? Para seguir en el camino del Señor. Bueno, entonces podemos decir que la batalla principal que tenemos todos los cristianos, adultos, jóvenes, incluso niños que ya comprenden el camino del Señor, parece que estuviéramos estacionados en la estación de la santidad. Parece que nuestra gran batalla es permanecer en la estación de la santidad. Parece que tenemos que escoger, como acaba de leer la hermana Emily, presentar nuestros miembros como instrumentos de santidad. Parece que es un esfuerzo bajo la gracia de Dios de no rendirnos más al pecado, bajo el conocimiento de que el hombre viejo ha sido arrestado y no va a tener más dominio. Ha sido el cuerpo del delito ha sido destruido para que no sirvamos más al pecado. Pero eso parece que por un lado lo determina la experiencia de Romanos 6:6, pero por el otro lado parece que es algo que la gracia de Dios nos da para seguir permaneciendo en esa experiencia. Parece que esa experiencia es de todos los días. Así es, para tener una vida victoriosa. Antes de Romanos 6:6 casi no tenemos ninguna alternativa. Es decir, no tenemos alternativa. El pecado está en nosotros. No hay forma de hacerlo bueno. No podemos. En cambio, al experimentar Romanos 6:6 en nuestra vida, el pecado es derrotado. Romanos 6:6 nos da el poder de escoger la santidad, de escoger su camino, de decir: Señor, de ahora en adelante voy a continuar, voy a acercarme ahí. Romanos 6:6, hermano Alfredo, nos coloca a nuestra vieja naturaleza, al hombre viejo, en la cruz. La respuesta, hermanos, es la cruz. Someternos al Señor, someternos a su camino, someternos a lo que Dios, a los tratos de Dios, que nuestra vieja naturaleza sea destruida.
Como acabas de decir, y con esto vamos a terminar, Pablo, dice, estamos haciendo énfasis en Romanos 6:6. Romanos 6:6, como acabas de decir, coloca a nuestro viejo hombre en la cruz. Por un lado lo coloca en la cruz, o por el otro lado nos da la gracia suficiente para que nosotros escojamos la cruz. Porque Romanos 6:6 arrestó ya a ese hombre viejo. Pero, cuidado, no llevemos hasta los extremos la idea de estar muertos al pecado. Así es, hermano, que no, digamos, ya no peco más, sino que recuerda, hermano, es que, ¿sabe qué? Rápidamente hay una confusión en lo que es santidad y justificación. La justificación, según Romanos 5, es que nos presentamos sin mancha y sin arruga ante el Señor, pero eso no quiere decir que lo seamos. Eso es una representación por lo Cristo Jesús, cuando el Padre se acerca a vernos, ve a su Hijo y nos justifica a través de la sangre de su Hijo, que es santa y perfecta. Pero la santificación es un proceso que está constantemente en nuestra vida. Y según Romanos 6:6 tenemos que elegir entre el camino de la santidad o el camino de la carne. Así es, hermano. Hay que confiar en el Señor y seguir adelante. Hermanos, se nos ha llegado el tiempo de terminar este programa. Sin embargo, queremos pedirles que sigan orando, sigan buscando al Señor y en nuestro otro programa continuaremos con el siguiente. Recuerde, este es el programa Una Vida Victoriosa. Recuerde también, hermanos, que no depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de Dios que nos da la gracia. Escojamos la santidad, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén.